Bueno, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Viviana Rodríguez, soy estudiante de psicología, octavo semestre de la UNAD. Esta entrevista tiene pues un fin académico para la materia modelos de intervención en psicología. En este momento pues tenemos a una invitada, ella es Adriana García, psicóloga especializada en jurídica, quien nos va a contestar, nos va a colaborar pues con las respuestas de estas preguntas. Bienvenida, Adriana. Hola Viviana, buenas tardes. Pues es un gusto poder colaborarte con este ejercicio que se hace a nivel académico. Y pues nada, tu merced me empieza a preguntar y vamos respondiendo, no te afanes. Bueno, primero, pues para dar inicio, para mostrarles el consentimiento informado del cual pues Adriana ya tiene conocimiento para poder realizar esta entrevista. Bueno, Adriana, la primera pregunta. De acuerdo con su experiencia y formación, ¿cuáles son las acciones, procesos o actividades más relevantes que ejecuta en su ejercicio profesional? Pues mira, Viviana, yo creo que es importante dar como un contexto del ejercicio que uno hace como psicólogo después de que se gradúa. Realmente no fue fácil poderme ubicar laboralmente. Duré después que me gradué, fue complejo pues buscar ese contexto para ingresar al trabajo. Yo cuento con una experiencia de trabajar con comunidad vulnerable, con población vulnerable. Ingresé a trabajar en comisaría de familia en Madrid. Luego de ahí estuve trabajando en el Centro Educativo Amigoniano, en el Redentor, en el sistema de responsabilidad en adolescentes. Allí duré también más o menos unos 4 años trabajando. Actualmente trabajo en la ARN, que es la Agencia de Reincorporación y Normalización, es de presidencia, trabajo con poblaciones combatientes del nuevo proceso de paz, eh, y trabajo de manera independiente como perito forense. Me remiten casos de las EPS o situaciones particulares y terminé mis estudios en el 2008 en la Universidad Santo Tomás como psicóloga y luego ingresé a estudiar mi maestría. Por varias situaciones que se presentaron, pues tuve que esperar un poco y este año, ya ahorita en abril, el 8 de abril, tomo el título de Magíster en Psicología Jurídica y Forense en la Universidad Santo Tomás. Entonces, ese es un poco el contexto que me parece importante que tú lo sepas y no sé quién va a ver la entrevista, si tus compañeros, tu profesora, pero pues sí es importante como que sepan a quién estás tú entrevistando el día de hoy. Vale, muchísimas gracias. Interesante, de verdad. Porque pues difícil, pero es muy amplio, ¿no? Digamos, es una disciplina pues muy amplia, ¿no? Y que pues lo que uno mira es que hay pocos psicólogos, ¿no? Especializados en ese tema. Sí, realmente es un campo, lo que es la psicología jurídica y forense es un campo que se empieza a aperturar a partir del 2008 más o menos, 2009. Comienza como este auge en la Santo Tomás y de ahí en adelante ya digamos que somos varios profesionales que empezamos a ejercer esta profesión, ¿sí? Ya con esta especialidad en lo jurídico y forense. Digamos que ha sido lo importante y lo bonito que al ser únicos, digamos que somos ahorita muy solicitados y apetecidos demasiado en las comisarías de familia, ¿sí? Ya que tenemos realmente harta incidencia en la toma de decisiones para custodias en casos de abuso sexual infantil, lo mismo en los CAIBAS, en los centros de atención a víctimas. Y de ahí en adelante comenzamos el auge de dar a conocer nuestra profesión, ¿no? Desde el sentido de la responsabilidad, pues para lo que tenemos que ejercer. Bueno, ¿de qué manera se evidencia el componente ético en este contexto?
no solo en este, en todos los campos de las diferentes profesiones. Tenemos que ser desde el ejercicio mismo de la profesión, en el secreto profesional, ¿sí? En que tú también puedas identificar muy bien el momento en el que tú veas que una persona pueda estar en riesgo, ¿sí? De otro ser humano que pueda intentar algo en contra de su propia vida. Es empezar a identificar esas situaciones, porque también es empezar a evaluar hasta dónde va mi secreto profesional, ¿sí? Si yo sé que hay una persona que puede estar en peligro, pues mi deber es denunciar. ¿M? Si yo sé que debo hacer una atención en un momento crítico, debo atenderla, así esa persona, entre comillas, me caiga mal, no me la lleve bien, sí, a veces suceden situaciones en la misma comunidad, ¿no? Que hay vecinos que no se la llevan bien, pero tu responsabilidad ante todo es tu profesión, ¿sí? Y si esa persona de pronto no te cayó muy bien o se llevan mal, pero necesitan de tu ayuda como psicóloga para atender una situación, hay que hacerlo. O sea, ya no vale el vecino, no vale esa emoción de incomodidad, ¿sí? De que tú me caes mal, sino que está ante todo el ejercicio profesional, porque si se vulnera un derecho, ¿sí? Si se vulnera una situación ante el daño, veámoslo así, y tú no lo denuncias, ¿sí? Tú no lo reportas cuando debe ser, a ti te pueden quitar tu tarjeta profesional. Entonces, la ética va lo mismo al aplicar las pruebas, ¿sí? Al hacer las entrevistas deben ser de manera coherente, deben ser de manera responsable. Debemos utilizar todos los mecanismos y medios que nosotros estemos sujetos a adquirirlos, ¿no? Por ejemplo, hacer las entrevistas con menores de edad en las cámaras de GESEL que están adaptadas para ese tipo de entrevista y que no sean un contexto de la sala o comedor, ¿sí? Porque no es el deber ser, ¿sí? Sino que hay situaciones en las cuales debemos sí sentar la postura y hacer valer nuestra profesión con responsabilidad, ¿no? O sea, en la ética también está tu responsabilidad para poderla ejercer. Sí, sí, es un poco complejo, ¿no? Porque digamos que, o sea, uno lo ve porque, pues bueno, digamos que la víctima, digamos que siempre hay esa compasión y que uno la va a acompañar durante todo ese proceso, ¿verdad? Pero ya el victimario como que sí, digamos, igual hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Entonces sí, Sí, claro, o sea, también es bastante. desde donde tú estés mirando, sí, y haciendo las evaluaciones, haciendo los análisis. Entonces siempre está el ser muy objetivo y que de verdad, digamos, acá uno encuentra casos de verdad fuertes, fuertes donde uno dice mi carácter, sí, y inclusive a veces uno mismo se llega a cuestionar desde la misma religión, pero es no dejarse llevar más allá. Es mirar también la emocionalidad en el que tú estás escuchando una historia para esa víctima, para ese ser humano que es el otro, y que a ti te genere la emoción de poder llorar y no poder hacerlo, ¿sí? O sea, es empezar a controlar emociones y de poderte identificar como con esa mamá, ¿sí? Con ese niño que ha sido abusado de 3, 4 años, y que tú también tengas hijos como en su mismo rango de edad. Entonces es hasta dónde me puedo permitir yo solidarizarme con quien estoy entrevistando, ¿sí? Y no llorar, ¿no? O sea, no me puedo poner en ese lugar del otro, ahí no me puedo poner yo en decirle te entiendo y te comprendo, sino que aquí estoy haciéndote la entrevista porque vamos a mirar qué recursos tenemos para poder generar un dictamen, ¿sí? Ya una decisión de un juez y demás. Entonces, es la crítica y la responsabilidad con la que tenemos que trabajar. Bueno, ¿desde cuál de los enfoques psicológicos orienta las acciones que desempeña en su contexto y por qué? Es que uno se especializa en una, pero tú aplicas todas, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo como perito forense independiente, ¿sí? A mí me llegan casos de remisiones de EPS cuando son solicitadas o de manera particular para Sí. toma de decisiones de custodia.
pero en mi trabajo en el que ya llevo 6 años, que es en la ARN, en la Agencia de Reincorporación y Normalización, yo aplico de todas las psicologías. La comunitaria, por ejemplo, antes de graduarme, me especialicé en psicología social y comunitaria, entonces estuve en Madrid trabajando en comisarías de familia, estuve en la cárcel de Madrid. Acá en mi trabajo actual estoy aplicando psicología educativa, psicología de familia, psicología clínica, al igual que en la psicología jurídica, aplico lo que es la psicología clínica también, psicología social, o sea, de todo tú entras a aplicar. Simplemente es no creerte la experta en todo porque no vas a funcionar, ¿sí? Sino que realmente cuando tú ya, ahorita en el semestre que estás, es comenzar a identificar qué me gusta, ¿sí? Si tú eres capaz de poder sentarte ante la víctima de un abuso sexual, si tienes esa competencia, porque hay gente que dice, uy, no, yo no me le mido a eso, ¿sí? No, hasta allá no llego. O si eres capaz también de sentarte y poder defender al victimario, porque eso también te van a llegar casos así. Y es empezar a generar responsabilidad en ese sentido. Si te especializas muy bien en psicología de la familia, que seas la mejor, ¿sí? Si es en psicología educativa, que seas la mejor, pero siempre coger una línea de formación porque ya el resto viene por añadidura. La misma formación que tenemos en el proceso que hacemos académico, te hace, a mí me pasó, en mi experiencia personal, yo empecé a generar más confianza en el ámbito comunitario y en el ámbito jurídico. Entonces, cuando hacen el proceso ya de identificar y seleccionar para qué línea vas, yo me estaba postulando para la organizacional, pero mi perfil no daba para organizar y yo no me hallaba dentro de una oficina, ¿sí? Por ejemplo. Y todo el contexto en el que me vinculé y el perfil que me orientaron desde la universidad los docentes fue lo comunitario, fue lo social. Y ahí empiezo a lo penitenciario desde la misma práctica que hice. Y en la maestría, pues desde luego tuve más campo, trabajar aún más en el CAIBAS, en la fiscalía, en procuraduría y así sucesivamente. Ya uno se va abriendo el campo y ya tú empiezas a decidir. Pero tenemos que saber de todas las psicologías, pero de una manera responsable, ¿sí? No empezarlas a unir porque sí, y es que yo creo que me pareció, ¿sí? Yo lo que hago es, por ejemplo, cuando me piden, mira, necesito un psicólogo para una terapia, bueno, espérate que yo tengo compañeros que están formados de manera adecuada en esa línea de familia. Y así sucesivamente. Entonces creo que también es responsabilidad de nuestro gremio en hacer respetar la carrera, recomendar a nuestros compañeros, a los colegas, a los mejores que conozcamos, para ejercer nuestra labor, pensando siempre en ese ser humano, en el otro, porque yo no puedo ser organizacional y hacer una sesión de terapia, de familia, de pareja, porque no voy a lograr generar el mismo impacto. Claro. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Bueno, ¿y cuáles son esas estrategias o herramientas técnicas de abordaje que utiliza con la mayor regularidad en el ejercicio profesional? Mm, Bueno, en mi campo, que es la psicología jurídica y forense, me apoyo mucho en las cámaras de Gesell para hacer entrevistas, porque me permiten grabar el audio, el video, me permite tener un espacio controlado, aún más cuando las entrevistas son con niños y que los casos son bien particulares, además porque se genera una cadena en custodia y esas entrevistas van para un juez, ¿sí? Se debe hacer un análisis del caso en el que no vean que tus preguntas o acciones dentro de la misma labor están persuadiendo la respuesta del menor, ¿sí? Sino que tú tienes que hacer un ejercicio muy profesional y es empezar a conocer el tipo de prueba que le vas a aplicar, si es un menor, hasta qué rango de edad podría ir esa prueba que sea pertinente y adecuada, si ya es un adolescente, si ya es un adulto, si es un adulto mayor y así sucesivamente.
No todas las cajas de herramientas o las pruebas, ¿sí? Las baterías que tenemos aplican para todos. Entonces es importante también empezar a conocer qué cajas de herramientas, qué baterías hay, cómo las puedo aplicar, si hay actualizaciones de las mismas herramientas para poder tenerlas. Son costosas, sí, no te voy a negar, son costosas, pero hay algunas que son más asequibles para poder ejercer esa labor y ese apoyo a nuestro trabajo. Teniendo en cuenta el Colegio Colombiano, tiene también unas cámaras a las cuales uno como profesional puede acudir, se hace por un proceso particular. En la Universidad Santo Tomás, donde estoy, también nos facilitan, digamos que por un proceso que debemos hacer, las cámaras, los consultorios que hay también. Todo debe ser en un espacio controlado, ¿sí? O sea, a veces no hacemos respetar el ejercicio y es, ay, venga, China, présteme un psicólogo por ahí, yo lo atiendo en la casa y le doy un cafecito. No, y muchas veces no entendemos eso, ¿sí? Entonces, si no hacemos respetar nuestra labor, creo que la profesión se va a desmeritar bastante, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo utilizo las herramientas o acciones en mi trabajo no cotidiano con la población que yo trabajo actualmente? La entidad cuenta con unos espacios idóneos para las atenciones con mi población, ¿sí? Entendiendo que ellos son excombatientes, entonces pues es hacer un ejercicio muy bonito de esa persona que ingrese a la civilidad. No cualquier profesional tampoco se le mide a trabajar con este tipo de población, ¿sí? Por la estigmatización que hay y demás, pero es un trabajo muy agradecido y enriquecedor. Entonces, a medida que uno va avanzando en el proceso con ellos, es desde uno mismo, uno tiene que identificar qué necesita esa persona, porque lo que te sirve a ti no me va a servir a mí. Entonces, Sí. tengo que ser muy estratégica para que pueda generar yo impacto con mi intervención, con mi encuentro, con mi seguimiento, para que esa persona pueda ir fortaleciendo poco a poco su proyecto de vida. Están las entrevistas, están ahorita todos los medios tecnológicos, ¿sí? Si alguna persona yo no me logro ver con ella, pues están los medios como estamos aquí tú y yo haciendo una videollamada, ¿sí? Por Teams, por el Meet, bueno, por Zoom, aunque por seguridad generamos más que todo es por Meet, por Teams, perdón. Y los encuentros de manera presencial es lo que más importa porque es donde se genera realmente más efecto. Entonces es apoyarnos mucho, estar actualizados en herramientas de aplicación, ¿sí? Si tengo la capacidad o no, y si no, pues tengo que pagar el curso para formarme para aplicar esa prueba, ese instrumento, y no empezar a aplicar pruebas a la loca, ¿sí? El del desespero de poder dar un resultado, no, sin, porque le hacemos mal a la otra persona. Entonces sí es bueno contar con baterías adecuadas, entrevistas idóneas para la población que vamos a atender. Vale. Bueno, y desde este contexto, ¿cuál aspecto considera que debería profundizarse para un mejor ejercicio de esta profesión? Mm. Desde el contexto, o sea, a partir del enfoque o... Sí, desde este contexto, desde ese enfoque, ¿cuál aspecto considera debería profundizarse para mejorar pues este ejercicio, su profesión? Realmente, más que profundizar el enfoque, Sí. es que cada profesional se especialice en su quehacer. Lo que yo te decía antes. Un psicólogo de educación no puede estar haciendo entrevistas a un niño para una custodia, por ejemplo, ¿sí? Porque ha costado tanto en las comisarías de familia las decisiones para toma de custodia, de violencia intrafamiliar y demás, porque el psicólogo del común no tiene las herramientas adecuadas para poder empezar a identificar un perfil, una caracterización de la población que es agresiva, ¿sí? De una mujer sumisa,
cuando un hijo esté triangulado, o sea, es mucha información a la cual debemos entrar al detalle. Entonces, creo que es importante es que el profesional se especialice en lo que desee, ¿sí? Entonces, es como nuestros colegas, no sé, los médicos, para Sí. eso se especializan en un área, para ser los mejores, y tú sabes que vas a esa especialidad porque es el mejor y para eso estudió. Entonces, si nosotros no hacemos eso, empezamos a desmeritar nuestro ejercicio profesional, porque la gente primero, ¿porque la gente no va a donde el psicólogo? Porque les da miedo, porque ya dicen, uy, no, yo no estoy loco, Mm, ¿sí? Uy, no, 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 usted me mandó con esa vieja, con ese man, mm. en palabras coloquiales, y fue lo peor que usted pudo haber hecho. Entonces, ¿qué empezamos a identificar? Que hay psicólogos que ahorita en este momento no están trabajando, pero son de otra área muy diferente y quieren hacer terapia de familia, lo que yo te decía el ejemplo, ¿sí? O por la misma necesidad y la situación que estamos viviendo, uno busca trabajo donde sea. Y a lo primero que me salga me vinculo. Y eso no debe de ser así, o sea, especialízate y fórmate muy bien para que seas el mejor en esa profesión. Bueno, sí, muy interesante lo que tú dices, a veces la necesidad, ¿no? La necesidad y Tal digamos cual. que no hay. Entonces, digamos que uno lo que quiere es pues salir después de que se gradúe, pues empezar a ejercer, ¿no? Porque Yo así es que después uno de que me aprende. gradué, duré casi 2 años buscando trabajo como Mm, psicólogo, después de que me gradué. Y no, en ninguna parte me daban trabajo porque no tenía la experiencia y tampoco me la daban. Y eso fue complicado. No es para que usted diga, ay, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? No, no, no. pero siento que a eso es lo que nos exponemos. A veces la academia un poco se queda corta en la formación que nos da en la realidad, ¿sí? Pero nos dan bases fundamentales para que, bueno, esto es lo que usted aprendió, hágale, ¿sí? A veces Ejerza. hay situaciones de la realidad que uno ni siquiera leía, pero es mirar tú cómo vas a salir y a salir a sobrellevar la situación y a sacarla adelante. Vale. Bueno, no, Adriana, gracias por esta entrevista, fue muy enriquecedora, de verdad, por su tiempo, porque sé que pues llegué a trabajar cansada. Muchas Tranquila. gracias, de verdad. Y no, pues de verdad que qué bueno es poder hablar con alguien que sabe del tema, que está metida en el tema, ¿sí? Y poder, digamos, absorber lo mejor, pues para poderlo aplicar como futura profesional. Entonces, Sí, sí, como colegas que vamos a hacer, yo te puedo sugerir es que no dejes de estudiar, ¿sí? Yo inclusive en el ejercicio, mientras estuvimos en la pandemia, estuve terminando la maestría y miraba cursos para hacer, ¿sí? Desde luego eso implica una cuantía económica, pero te va a fortalecer tu hoja de vida, estarse actualizando, sugerencias por lo menos hacer 1, 2 congresos al año si puedes, ¿sí? Que te permitan activar, porque a veces uno dice, no, yo me gradúo y ya, pero resulta que tú no sabes cuánta gente más hay aparte de ti que se gradúa, pero sigue estudiando y formándose. sí, Entonces, no todos tenemos la misma oportunidad, ¿sí? Hay que trabajar, tenemos hijos, o sea, eso es complicado, pero yo creo que el resto son excusas. Cuando uno quiere, uno puede, uno se organiza, no fue fácil, no te voy a decir que el año pasado y el antepasado y mucho antes eran clases miércoles, jueves, viernes de 6 a 10 y sábado todo el día. Y yo trabajaba, o sea, eso es una cosa loca. El año pasado, por ejemplo, trabajaba, estudiaba en la maestría y creía que tenía mucho tiempo y me vinculé a hacer un curso internacional también, un diplomado. Pero si uno no hace eso, no se especializa, ¿sí? Y desmeritamos la profesión sí, es verdad. y no le vamos a coger mucho amor porque te vas a vincular y vas a ser un psicólogo todero, o sea, organizacional, de familia, jurídico, y hasta uno en eso cae en el error ético y puede cometer fallas y podemos tener complicaciones legales. Entonces también es empezar a mirar
qué ejercicio, a dónde te quieres tú especializar, ¿sí? Que definas muy bien cuáles son tus habilidades, si en el área jurídica y forense, si en el área de familia, si en el área educativa, si en el área social, y desde ahí comenzar a mirar qué es tu interés. Eso es lo que me parecería importante y desde ahí empezar a buscar, sí, las ofertas laborales. Vale, no, muchísimas gracias. No, sí, no, sí, la verdad digamos que me llama la atención trabajar con población vulnerable. Incluso en pandemia aprendí lengua de señas. Qué Entonces, chévere. Yo voy a hacer un ah, curso de esos porque me encanta. Yo sí, digo que ese es un reto y sí, me parece bonito ese lenguaje. Y es que eso en el colegio, eso debería estar es desde el colegio sí, para hacer inclusive la población. debería seguir. Para mí ese es mi segundo idioma. ¿Y aprendiste? Sí, ha Qué sido un chévere. poco difícil porque, digamos, hay que tener, digamos, que esa interacción con la población sorda, ¿sí? Con esa persona con esas características. Pero sí, digamos que lo hice, conseguí a alguien igual también y seguirse actualizando, lo que tú dices, Sí, porque lo sí, que no, digamos, no se practica se va olvidando. sí. Pero sí, pero sí es muy interesante, es muy Ok. bonito. No, la felicito. Y ánimo, ánimo a sacar esa carrera adelante. Listo, Adriana. No, pues Adriana, de verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Que Dios la bendiga. De verdad que fue muy, muy enriquecedor para mi profesión. No, no, señora, con mucho gusto y nada, tranquila. Y para eso estamos, para eso somos colegas y así no también ahí estamos.